De vuelta a las 8:45, Rocío Lazo sí nos cuenta ahora qué están preguntando nuestros televidentes. Adelante, Rocío. Gracias, Juan Luis. Hablamos sobre el hallazgo de contrataciones anómalas dentro del organismo legislativo. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ya son varios los que tenemos, les vamos a dar lectura. Vamos a comenzar con Mario. Ellos representan al pueblo y no los veo indignados, los veo preocupados. Que mejor se vuelvan querellantes adhesivos. Armando comenta, esos sujetos quieren tapar el sol con un dedo. Cada uno tiene una deuda política. ¿Cómo la pagan? Plazas fantasma es una forma. Canches Sarti, solo en Guatemala pasa esto, protegen al más malvado y luego lo dignifican como sapo. Susana de Valdés, este Congreso es el responsable de las reformas, que se queden solo diputados probos, no más sindicatos en el Estado. El silencio y la tolerancia mostrada hacia ahora por los diputados los hace cómplices. La denuncia oportuna habría servido, ese es el comentario de Michi. Por su parte, Mario nos dice, no entiendo el miedo, el ambiente debe ser de algarabía por los cambios que se están haciendo. Todos en el Congreso saben y sabían de los niveles de corrupción que se manejan. Son cómplices del robo masivo dentro de la institución. Ese es el comentario de Armando. Aurora González, la mayoría de diputados ni come, ni duerme, ni vive. Seguramente tienen pesadillas con doña Telma. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales. Volvemos con ustedes, Juan Luis. Tolerancia, resignación, conformismo, ¿qué dicen los diputados? Miren, no es nada de eso. Ninguna de esas tres. No, realmente... Y de veras, hay que fijarse en las cuestiones legales. Como bien lo dijo Juan José, esto era un secreto a voces, algo que se decía, algo que se hablaba, pero del que nunca tuvimos una sola prueba. Pedimos listados, pedimos información, nunca. Incluso no sabíamos el número exacto de empleados que había dentro del Congreso de la República. No se puede presentar una denuncia de ese tipo. Juan Luis, decías en algún momento el tema de que se debía, por ejemplo, sacar la mitad o qué acciones se va a hacer. El problema ya lo vimos este año. El presidente del Congreso sacó a algunas personas por X razón y miren, no tardó ni 2 meses y un tribunal los regresó, los reinstaló con los salarios y con todo. Entonces, es un tema bien complejo, sobre todo porque hay un sindicato, sobre todo porque el Congreso está emplazado. Y hay un problema que plantea el presidente del Congreso en esa entrevista que publicó Prensa Libre ayer. Hay escritorios con 3 secretarias, voy a parafrasearlo, o hay personas que sirven el café y reciben un salario de 35,000 quetzales, más o menos así cita. ¿Cómo van a salir de ese problema? Porque parece que no hay salida para el Congreso. Tienen que estar los escritorios con 3 o 5 secretarias por la sobrepoblación que tiene de empleados fijos. Estoy hablando de los fijos. ¿Seguro? ¿Usted está hablando de los 011 o está hablando en general de la población? Entiendo que él hablaba tanto de los fijos como de que ha sido más fácil salir de los otros. Sí, porque los 022, como ustedes bien saben, son contrataciones temporales. Esas podrían ser... Simplemente no se renueva una contratación y punto, pero es 011 lo que se queda. El 011, pero es el problema que decía el diputado Lira, que es un empleado que ya está presupuestado. Muchos de ellos han sido ya miembros de sindicatos, lo cual los hace inamovibles y estando el Congreso emplazado es imposible despedirlos. ¿Cuál es la salida para todo este entorno? Bueno, ya hay una ahorita, ya se comenzó. Hay una propuesta de ley de servicio civil del organismo legislativo de reformas. La diputada Montenegro trabajó mucho en esto y ahí se establecen determinadas acciones, por ejemplo, calificaciones, se van a hacer evaluaciones y el que tenga debajo de determinado punteo se tiene que ir. Salarios topes, digamos, tope hasta cuánto puede ser por escalafón. La secretaria, o por puesto, digamos, la secretaria ejecutiva 1 puede ganar hasta tanto, no puede pasar de ahí. ¿Hasta qué tope salarial para el incremento salarial, por ejemplo? Digamos, salarios hasta 15, 20 mil quetzales, ya a partir de arriba, salarios más arriba de eso ya no tienen incremento salarial del 10% anual o del porcentaje que se llegue a negociar. En fin, hay una serie de cuestiones que se hacen dentro de estas reformas a la Ley de Servicio Civil del Congreso que van a ir empezando a poner topes, a poner paros, plazas por oposición nuevamente, a pesar que la Ley de Servicio Civil actual lo dice. Eso, ¿qué pasa con la actualidad? Pero eso, bueno, yo entiendo que el marco jurídico es importantísimo. En otro programa estuvimos aquí hablando de la Ley de Servicio Civil en su momento, y creo que ese marco jurídico es importante plantearlo y reformarlo para buscar los perfiles idóneos. Pero creo que cómo lo hacemos es, lo dije al principio del programa, si no comenzamos nosotros mismos
hacer los agentes de cambio, hacer las cosas distintas, la cosa va a seguir siendo igual. Tenemos nosotros que ser los primeros en pedir que estas cosas cambien, que esas contrataciones que se daban, que eran así, no se sigan dando y ser nosotros el factor del cambio. No hay otra opción. ¿Y de verdad hasta que existe eso ese se logre. ánimo en el Congreso de la República? Yo le puedo garantizar Sus que colegas están hay contaminados muchísimos de diputados, ese sobre todo en ánimo. esta octava legislatura, que llegaron a querer trabajar, pero se ven contaminados. Un televidente lo decía, ¿por qué no agarran su maleta, se colocan en el hemiciclo y no se mueven de ahí hasta que las cosas cambien verdaderamente? Este es un asunto, esta es una crisis política real. Nuestra dirigencia política, la dirigencia nacional, los representantes de la población están enormemente cuestionados por todas las circunstancias que se encuentran. Y ellos no parecen, ustedes no parecen poder encontrar entre todos una solución política a esta situación. Permiten que en el marco jurídico se parapeten las personas que se están beneficiando de una situación creada desde el plano político. Mire, parte de lo que nos toca es respaldar las acciones que está llevando a cabo el presidente del Congreso. Y digamos, la primera fue abrir la planilla. A partir de ese momento ya no hay vuelta atrás. A partir de ese momento ahora toda la información de la planilla, toda la información de los recursos humanos del Congreso es pública y va a estar abierta. Creo que ese es un paso que nos va a servir a muchos de los diputados para estar primero fiscalizando y controlando y segundo para cuando al ver desmanes podamos hacer las denuncias, cosa que no se tenía antes. Entonces nos queda hacer nuestro trabajo respaldando o apoyándonos, mejor dicho, en las acciones realizadas por el presidente del Congreso al principio de esta legislatura. Hay otra respuesta, y uso la entrevista que dio Mario Taracena al diario Prensa Libre porque contenía información y el pulso del Congreso visto desde la perspectiva de él, y decía, estamos frente a una depuración controlada. El Ministerio Público y la CICIG se van a hacer cargo de los diputados, mientras la Junta Directiva se va a hacer cargo de los empleados. Y anunciaba él de que esto no tiene fin, esto acaba de empezar. ¿Cuál es el sentimiento que les provoca cuando leen ese tipo de declaraciones? Bueno, yo creo que la declaración tiene su sentido desde el punto de vista de que todos aquellos que pudieron haber hecho, como lo decía la fiscal ayer aquí en la noche, contrataciones irregulares o plazas fantasmas, pues y si existen las pruebas contundentes y el debido proceso, habrá una depuración per se jurídica y política de ese tipo de situaciones. Vía proceso penal. Vía proceso penal. La otra, que es el tema de la contratación, lo que decía el diputado Lira. Si ya tenemos acceso a los listados, si vemos a quién se contrata y los perfiles y qué tipo de personas están llegando a trabajar, nosotros mismos tenemos que ser los agentes de ese cambio, de decir, mire, esto no puede seguir dándose así. No podemos seguir contratando a diestra y siniestra sin realmente llenar un perfil de un profesional para el puesto que uno ocupa aquí. Señores, el Congreso nos cuesta aproximadamente 800 millones de quetzales a los guatemaltecos. Antes nos costaba muchísimo menos, aproximadamente 400 millones de quetzales, y ya era bastante. ¿Cuánto creen ustedes que le debería costar al año al erario público el legislativo en el país? Una pregunta complicada porque ahí está también el presupuesto de la Procuraduría del Procurador de Derechos. Los alquileres de los Parlacén. edificios, el Parlacén y otras entidades que están dentro del presupuesto del Congreso de la República. Pero es obvio que 800 millones es demasiado. Y Si tienen más seguramente- empleados de los que pueden sentar en asientos. Seguramente eso tendrá que plantearse y eso es un tema que también a discutirlo en otro programa, es cuál es el próximo presupuesto del Congreso para el siguiente año. Les voy a decir algo que está diciendo una televidente en este momento. Ella dice, ¿acaso el Congreso se va a declarar víctima de la ley anacrónica? Está hablando de la ley laboral, que no ha querido cambiar, porque es el Congreso quien la puede cambiar. No puede declararse víctima de una ley el Congreso. No, pero lo que sucede es que tenemos un pacto colectivo, que lamentablemente fue firmado bajo las condiciones en las que está. Y nadie, ni siquiera, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación ha dicho nada, a pesar que se ha planteado el Sí, tema. sí, Y este es un caso también muy importante, que al final, recordemos que el presidente del Congreso, pues es el representante del Congreso. Y una de las acciones que él hizo cuando abrió la planilla hubiera sido denunciar el pacto colectivo, cosa que no se hizo tampoco. Entonces, tenemos que analizar bien toda la parte legal, jurídica, de si se puede denunciar o no un pacto colectivo, tomando en cuenta que las propias leyes laborales dicen que son beneficios adquiridos que no se pueden retroceder, no se pueden quitar, no se pueden votar. Aun cuando hiciéramos una reforma nosotros a la propia ley o una nueva ley,
recordemos que son beneficios adquiridos y ahí tenemos un problema porque ahí incluso hay sentencias a nivel internacional que recordemos que las tenemos que acatar, pues. Pero no es posible que los guatemaltecos nos quedemos amarrados per sécula a una corrupción que nos hace tanto daño. Pero miren, ahí viene otro tema y es, también tiene que haber una, no voluntad, sino tiene que haber una severa crítica y fiscalización hacia los empleados. Porque, por ejemplo, la solución de pero uno eso de le los... toca a ustedes, señores diputados. Pero la solución de uno de los sindicatos fue, mire, entonces mejor súbanle el sueldo a los diputados para emparejarnos. Señores diputados, queremos agradecerles mucho su participación hoy a las 8:45. Y voy a decir antes de despedirlos que ustedes fueron los dos únicos diputados que aceptaron participar esta noche en esta conversación. Gracias por acompañarnos. Y vamos rápidamente ya con Juan Carlos Sandoval, quien a partir de este momento toma la estafeta y con todo el elenco de a las 10 p.m. Juan Carlos, arrancan con la discusión de los temas más relevantes del día. Bienvenidos y buenas noches.